Saludo cordial nuevamente. Continuamos con la agenda del primer Congreso Virtual Hospitalario ACHC, aprendiendo del presente para proyectar el futuro de la salud. A continuación tendremos el panel denominado La Administración y Gobierno de la Pandemia por COVID-19 en Colombia. Bueno, nuevamente un cordial saludo para todas las personas que están asistiendo a este primer Congreso Virtual de la Asociación Colombiana. Quiero, en segundo lugar, agradecer muy especialmente a las personas que nos han aceptado estar en este panel. Empiezo por las damas, a la doctora Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud. Muchas gracias, doctora Marta, por ocupar y por darnos esta hora y media, al viceministro de Salud, doctor Alexander Moscoso. Bueno, doctora Aguirre, si me permite, antes de iniciar este panel, le hago una presentación general de los perfiles de los funcionarios que usted va a tener acá. Y le agradezco también al doctor Didier Tavera, que es el director ejecutivo de la Federación. Y entonces, Catrix, quien puede proceder a darnos las horas de vida de cada uno de nuestros tres asistentes. Gracias, doctora Aguirre. Como usted lo dice, para este panel nos acompañan el señor viceministro de Salud, doctor Luis Alexander Moscoso. Él es médico cirujano de la Universidad de Caldas, especialista en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta además con estudios especializados en gerencia de servicios de salud, alta gerencia y economía y gestión de la salud. En el ámbito laboral se ha desempeñado como asesor de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, asesor de la alta consejería para las regiones y la participación ciudadana, como consultor de Naciones Unidas, alcalde encargado de Barranquilla en 2011, entre otros casos. A usted, doctor Moscoso, bienvenido. También está con nosotros la doctora Marta Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud. Ella es médica de la Universidad Javeriana, especialista en gestión de la salud pública del ICESI, magíster en epidemiología de la Universidad del Valle y en economía de la Universidad Pompeu Fabra. Es actualmente candidata a doctora en política pública de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido directora de la cuenta de alto costo, viceministra encargada de salud, directora de epidemiología del Ministerio de Salud y es desde hace más de 5 años la directora del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Actualmente lidera las acciones del INS frente a la llegada de la pandemia por COVID-19, fortaleciendo y encabezando la red de laboratorios del país que tiene la mejor capacidad diagnóstica en América Latina. Encontró junto a otro grupo de instituciones el genoma del coronavirus para Colombia y adecuó en el instituto el laboratorio de bioseguridad de nivel 3 para el cultivo del virus. Formalizó además el grupo de investigación en genómica y creó la Red Nacional de Genómica SARS-CoV-2. Bienvenida también usted, doctora Marta, me place saludarla. El tercer integrante de este panel es el doctor Didier Alberto Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos. El doctor Tavera es abogado, especialista en gestión de entidades territoriales de la Universidad Externado de Colombia y máster en dirección y gestión de los sistemas en seguridad social de la Universidad de Alcalá. Ha sido congresista en varios periodos, secretario de Gobierno y gobernador de Santander, entre otros cargos. Es actualmente el director de la Federación de Departamentos desde 2020. Bienvenido, doctor Tavera. Y para moderar este panel, ya lo habíamos visto, nos acompaña nuevamente el doctor Andrés Aguirre Martínez, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Ahora sí, doctor Aguirre, todos suyos. Muchas gracias, Catriz. Eso de todos suyos sonó premonitorio y no sé si para bien. Yo espero y agradezco nuevamente a cada uno de nuestros 13 participantes. Agradecerles sus aportes, van a ser muy importantes. Cada uno de ustedes dirige y tiene responsabilidades en 3 ámbitos que han sido esenciales en la respuesta de esta pandemia, en el ámbito de la rectoría, doctora Marta, en el ámbito de la salud
de la salud pública, y en el caso del doctor Didier, los entes territoriales, departamentales que tienen que aplicar y lograr que en los territorios se desplieguen toda una serie de acciones y se hayan desplegado una serie de acciones para responder a la pandemia. Una circunstancia que hay que decir, nadie se tenía previsto y profetizada, pero nadie sabía cuándo, cómo, las magnitudes, las circunstancias para decirnos la verdad. Es decir, que creo que ninguna parte del mundo podría decir que estaba totalmente preparado para la pandemia, porque si lo hubiera estado, pues no hubiera habido pandemia. Esa hubiera sido la principal preparación, evitar una situación como la que se presentó. ¿Cuál es el objetivo del panel que ustedes lo tienen? Miren, todas las respuestas que ustedes han dado tienen aprendizajes, tienen momentos difíciles, tienen estas, digamos, las debilidades y las brechas que normalmente encontramos quienes dirigimos instituciones, y el objetivo entonces inicial es que cada uno nos comparta durante 15 minutos cómo ha sido la respuesta, nuevamente insisto, esos aprendizajes, los aciertos, las cosas que no han salido bien, para después entrar en una conversación. Yo soy el que doy un orden, a veces le decimos que a las damas primero, pero también les toca les toca muy retador, porque entonces casi que las cogemos de improviso. Doctor Alexander, ¿le parece que empecemos con usted, que finalmente pues ese responde en este momento por el Ministerio de Salud, y que nos comparta todas esa serie de actividades y de respuestas que le han dado a esta pandemia? Entonces, doctor Alexander, le cedo la Muchas, palabra y muchísimas gracias. muchas gracias, doctor Andrés, a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas por esta invitación, a los compañeros de panel. Yo voy a hacer una presentación muy corta para darle espacio a las preguntas, que creo que es el tema más interesante, y creo que va a ser un diálogo muy constructivo al respecto. Quisiera me colocar en la presentación. Eh, Mientras la colocan, ¿qué determinó el gobierno nacional cuando se encontró con esta pandemia? 4 grandes estrategias. Las primeras, el aislamiento preventivo obligatorio, que estuvo desde marzo hasta mediados de mayo del año pasado. ¿Cuál era el objetivo? Contener o disminuir la transmisión del contagio, pero mientras se disminuía con ese aislamiento preventivo obligatorio, que el país ganara capacidades de diagnóstico, capacidades de atención, capacidades de formación de los ciudadanos, capacidades de relacionamiento, y también ir progresivamente teniendo inmunidad. Tenemos una segunda fase, que es la fase del aislamiento flexible con desescalonamiento global, que va desde mayo del año pasado hasta el mes de agosto. El objetivo de este aislamiento flexible era reducir el impacto y la velocidad del contagio, continuar en este proceso, ya no como contenerlo, sino como reducir su velocidad, el mitigar los efectos sociales y económicos de ese contagio, que en ese primer aislamiento fue muy fuerte, los efectos sociales fueron muy grandes, y lo mismo reducir los efectos propios de este aislamiento. Luego entramos en una tercera fase que empieza en el mes de septiembre y que va hasta el día de hoy, que es el distanciamiento individual responsable. El objetivo de este distanciamiento era reducir la mortalidad, en los grupos de riesgo. Dentro de esta etapa está muy importante el Plan Nacional de vacunación, que como conocen inició con los grupos de mayor riesgo, las personas que tuvieran más riesgo de enfermar y de morir. Y en esta etapa también estaba un proceso muy importante, que era preparar a la población para esta nueva normalidad. Y tenemos una cuarta etapa, que es el regreso a la nueva
normalidad, con unos objetivos claros, que es mantener la mortalidad y las tasas de contagio a través de la vacunación, convivir con el virus y mantener esa adhesión de medidas de seguridad. Esta etapa todavía no estamos en ella, vamos evolucionando y vamos avanzando en ese sentido. No sé si me pueden colocar la presentación. Para atender estas condiciones, ¿sí es posible que la coloquen la presentación, por favor? Sí, lo que estamos colocando la versión actualizada. Gracias. Entonces, para adelantar estas cuatro fases tan importantes, se determinaron unas respuestas sectoriales. La primera, el fortalecimiento de capacidades. Ese fortalecimiento de capacidades era muy importante. Tendían a fortalecer todas las acciones de coordinación e intersectorial, todos los temas de vigilancia en salud pública, todo el fortalecimiento de la red de laboratorios y esa coordinación entre aseguradores, prestadores y entidades territoriales, pero también una respuesta de los servicios sanitarios con fortalecimiento del talento humano en los territorios, con el fortalecimiento de las modalidades de atención extramural y de telesalud, el fortalecimiento de la capacidad de atención y el seguimiento y monitoreo de resultados, pero también intervenciones para contener la demanda. Entonces, medidas de autocuidados del programa PRAS, la protección de los grupos de riesgo. Recordemos la protección, por ejemplo, el tiempo que duraron las personas mayores de 70 años en un aislamiento mayor, las medidas de aislamiento focalizado, todos los protocolos de seguridad, la determinación del trabajo del CASA y toda la comunicación y educación a la comunidad, pero también el Plan Nacional de Vacunación con un objetivo claros, que era reducir la mortalidad y reducir la incidencia de casos graves, proteger a la población de riesgo, por ejemplo, los profesionales de la salud, pero también proveer el contagio. ¿Me colocas la siguiente, por favor? Siguiente, por favor. Creo que esto ya lo vimos. Siguiente, por favor. Entonces aquí traemos una pequeña, gran gráfica bien complicada, pero que muestra grandemente el tema de cuál fue la respuesta sectorial. La primera era la capacidad diagnóstica. Recordar que cuando empezamos teníamos solo un laboratorio, hoy más de 199 laboratorios, teníamos una capacidad de 600 pruebas, hoy PCR, hoy tenemos una capacidad cercana a los 85.000 y una capacidad de 60.000 en pruebas de antígeno. Hemos logrado días de 120.000, me imagino que la doctora Marta hará más comentarios al respecto. Estamos trabajando ya el tema de genomas secuenciados, el tema de linajes. Entonces yo creo que la capacidad diagnóstica ha sido uno de los temas fundamentales y seguirá dentro del tema de la pandemia. Pero también para atender la pandemia necesitábamos fortalecer todo lo que tiene que ver con la capacidad de prestación en dos ámbitos. El primero, en entender que los colombianos íbamos a estar aislados durante un largo periodo de tiempo y no podíamos hacer atenciones presenciales y que los grupos de riesgo iban a tener un aislamiento mucho mayor. Por eso la estrategia de atención domiciliaria, la resolución 571, con todos sus componentes: atención domiciliaria, telesalud, teleasesoría, entrega de medicamentos domiciliarios, entrega y toma de laboratorios, actividades y procedimientos en casa. O sea, una serie de estrategias muy importantes que nos conllevaron hoy a tener más de 10 millones de atenciones mensuales en este rango. Esto nos significará al año algo más de 120 millones de atenciones, una frecuencia de uso de casi 2.2 atenciones por colombiano, lo que muestra el alto uso de esta estrategia que pensamos debe quedarse.
Pero mientras teníamos las personas en el aislamiento, éramos conscientes de que el contagio iba a seguir aumentando de acuerdo a las proyecciones que realizó el Instituto Nacional de Salud y teníamos que prepararnos para atender a los colombianos. Para eso se generaron 37 planes de acción en conjunto con los departamentos, un trabajo muy fuerte en fortalecer camas de unidades de cuidado intensivo. Subimos de 5.300 camas a casi 13.200 camas, unas UCIs por 100.000 habitantes de 11 a 26 en menos de 7, 8 meses y completados en los 15 meses de la pandemia. Esto significó una inversión muy grande del gobierno nacional, ventiladores, monitores, proyectos de infraestructura desde el gobierno nacional, pero también proyectos de infraestructura desde todos los departamentos y los municipios. La verdad, una apuesta muy grande para casi 2,5 veces lo que el país había construido en 30 años, por ejemplo, en capacidad de unidades de cuidado intensivo. Creo que esto fue muy importante, aunque tuvimos dificultades y picos de congestión y picos muy difíciles durante la pandemia. Creo que los colombianos lograron tener una atención con limitantes y con restricciones, pero creo que lograron tener una atención y este tema era muy importante. Pero no solamente trabajamos en esas capacidades, trabajamos en las capacidades de relacionamiento, cómo vivir en estas nuevas realidades. Se expidieron más de 76 protocolos y 12 lineamientos de bioseguridad, 46 lineamientos técnicos en los cuales se regulaba toda la forma de vivir de todos los colombianos y cómo se regula hacia adelante. También un tema de fortalecimiento de todo el tema de vigilancia epidemiológica. No solamente era no solamente era aumentar la capacidad de toma de muestras, sino la capacidad de vigilar, la capacidad de aislar, la capacidad de evidenciar cadenas de contacto, pero también la capacidad de medir cómo se iba comportando esto en el mundo y hoy, cómo se hace la vigilancia genómica, o sea, unas actividades muy importantes, pero para esto era muy importante tener un talento humano en capacidades, un talento humano motivado. Para esto se definieron rutas de atención, capacitación especial, se determinó una bonificación para el talento humano, se fortaleció con equipos de protección personal y se determinó el COVID como una enfermedad de tipo profesional. También todas las capacidades, se fomentaron todas las capacidades de coordinación y articulación, instancias de análisis, de recomendación, se crearon comité asesor de vacunas, comité estratégico que nos reunimos periódicamente, instancia asesora, pero también acompañamiento territorial en PMU, asistencia técnica. Ayer revisábamos más de 3.500 asistencias técnicas y más de 2.000 visitas de campo durante este periodo. Y por último, el Plan Nacional de Vacunación, hoy evolucionando, y esperamos tener más de 34 millones de dosis aplicadas, el 43% de los colombianos vacunados y al menos el 29% con esquemas completos. Y por último, la resolución 777, que es ese proceso de apertura gradual, progresiva, segura y con responsabilidad, que busca es que retornemos progresivamente a medida que la pandemia lo permite, a esas nuevas realidades en 4 grandes estrategias: fortalecimiento de capacidades, respuesta de los servicios sanitarios, intervenciones para contener y modular la pandemia y toda la ejecución del Plan Nacional de Vacunación. O sea, creo que una respuesta sectorial muy grande. Siguiente, esto significó no solamente un trabajo articulado entre todos los sectores, sino un tema asociado a inversiones muy grandes, casi 3,6 billones en mantener el aseguramiento de la población colombiana. Muchos perdieron el trabajo, muchos perdieron la capacidad y se mantuvo. Muchas personas entraron en mora y durante todo el periodo se garantizó la capacidad de aseguramiento. Ese tema es muy importante. Cuando uno va y visita los países del mundo y encuentra que muchas personas perdieron sus patrimonios para atender el COVID y que muchas personas no fueron atendidas porque no tenían recursos, uno encontramos que todos los colombianos o todas las
personas habitantes en el territorio nacional tuvieron una atención con carga del Estado. A nadie se le negó el servicio ni la razón económica primó en este sentido. Entonces, el aseguramiento es una inversión muy importante. Se invirtieron casi 2,2 billones de pesos en la ampliación de oferta de servicios de salud, en eso que nos permitió atender y que con los colombianos por lo menos tuvieran una cama y una atención digna y de calidad en su momento. Se hicieron inversiones importantes en salud pública y una inversión en el Plan Nacional de Vacunación que hasta ahora estimada en 4,4 billones de pesos, más de 10 billones de destinación del FOME a este trabajo, aparte de todas las destinaciones que hicieron en los otros sectores. O sea, una apuesta muy grande para que todos los colombianos tuvieran atención, para tener los efectos menos severos de la pandemia, una inversión muy grande en contener, regular y poder en estas curvas de contagio poder por lo menos mantener un esquema de atención, pero también una protección muy grande del país, una protección muy grande con respecto a proteger la economía, a proteger el desarrollo futuro. Creo que me demoré menos de los 15 minutos, doctor Andrés. Muchas gracias. Doctor Alexander, viceministro, muchas gracias. Creo que usted dará para muchas conversaciones ahora, sobre todo, pues hombre, lo que hicimos bien, pero aquellas cosas que de pronto nos pueda comentar. ¿Qué pasó? No lo voy a, le voy a dejar así para que vaya pensando. ¿Qué pasó? Si fue bueno o no eso de primera línea y segunda línea con el personal de salud. ¿Qué pasó finalmente también con lo que tiene que ver con el asumir bien los costos de elementos de protección personal? Si hubo no excesos en el confinamiento o por el contrario hubo defectos y por qué el nuevo pico. Haría muchos comentarios, pero también la gratitud por todo el esfuerzo que significa ser un funcionario público, doctor Vix Alexander, que yo sé que eso no, doctor Alexander, eso no es fácil, eso no es sencillo. No es sencillo, en un tema muy complejo también de articulación, o diremos al doctor Didier cómo pasó, qué pasó con la gobernanza, porque unas cosas eran el tema de las instrucciones generales, pero lo dejo ahí para que vaya pensando y pueda respirar, tenga ese momento de respirar y ahorita nos cuenta, igual que el tema de disponibilidad de ciertos medicamentos en ciertas circunstancias. Le voy a dar la palabra a nuestra dama porque pues tiene que ver con una tarea muy importante del instituto, que es el Instituto Nacional de Salud. Ahora, doctora Marta, me puse nuevamente a revisar las responsabilidades del instituto, que son enormes. Tiene como 24 o 25 que le alcancé a leer en términos de la vigilancia de salud pública, la investigación, la comercialización de ciertos productos, y pues usted nos va a contar y nos va a compartir, igual que el doctor Alexander, pues cuáles fueron aquellas respuestas del instituto para afrontar esta pandemia. Ahora en la presentación hablaron de cosas bien importantes como esto de la identificación genómica. Nos podrá compartir también la utilidad de esto y cómo estamos previendo que será para todos, qué se está previendo con esta variante Delta y cómo vamos a eventualmente responder. Doctora Marta, nuevamente muchas gracias por su presencia y le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, yo no tengo unas diapositivas, prefiero comentarles, pero para que tengan una línea, digamos, puedan seguir lo que les voy a decir, les voy a mencionar básicamente 4 puntos. ¿Qué son esos 4 puntos, esas 4 líneas de acción que el Instituto Nacional de Salud ha trabajado, aportando, haciendo parte del Plan Nacional de Respuesta a la pandemia de COVID-19? Esas 4 líneas son básicamente una, el modelamiento matemático. El modelamiento matemático, el instituto lo inició desde el mes de enero, desde que estábamos siguiendo toda la información de Wuhan. Hicimos inicialmente modelos con
información extranjera, como hicieron pues todos los países, luego con la información del crucero, creamos, como ya lo he dicho en otras oportunidades, creamos un grupo, además un grupo muy diverso, invitando, creyendo, porque yo creo en la ciencia abierta y creyendo que los colaboradores todos eran bienvenidos, entonces invitamos numerosas universidades nacionales y también internacionales que tuvieran capacidad de modelamiento fuerte, digamos, no era el momento de aprender a modelar, había que utilizar el modelamiento que existía, y con eso creamos un grupo de trabajo, obviamente virtual. También dentro del instituto se fortaleció el propio grupo de modelamiento que el instituto tiene en el Observatorio Nacional de Salud, y con eso hemos venido haciendo pues los modelos de Colombia que se corren semana a semana, que muchos de ustedes conocen, modelos que entre otras cosas han sido sumamente cercanos, digamos, a la realidad, no siempre, lamentablemente, para bien. Ahí es cuando hemos ido sacando los diferentes escenarios, qué pasaría si se diera tal situación, y por eso ese modelamiento, además, no solamente nos permite tomar decisiones dándole al rector, obviamente al Ministerio de Salud y otras instancias, porque recuerden que las decisiones no solamente se toman basadas en esa evidencia científica, o sea, hay innumerables factores de todo tipo, económicos, sociales, de factibilidad, muchas cosas que hacen que el ministerio pueda tomar una decisión. Entonces, esos modelos matemáticos, del cual si quiere ahorita hablamos un poco más de los recientes, de las microsimulaciones recientes con los diferentes linajes que circulan, pues nos ha permitido que Colombia tenga realmente una información de primera línea excelente, que hay que decirlo, y eso así ha sido reconocido el modelamiento de Colombia, y nos da una gran tranquilidad. Además, hoy en día, por ejemplo, ya que mencionó rápidamente el doctor Aguirre lo de la cuarentena inicial, en estos días que estábamos recalculando beta, coeficiente beta, o sea, la transmisión para la microsimulación, y lo recalculamos hacia atrás desde el principio, pues claramente sale nítido, perfecto con ese coeficiente beta, como el momento en que se decidió la cuarentena generalizada en Colombia fue el momento adecuado. O sea, ratifica y matemáticamente se demuestra que no haber sido así, hubiésemos tenido en 14 semanas más de 100.000 muertos, en 14 semanas. Entonces, esa primera línea es el modelamiento matemático. La segunda línea que el instituto ha trabajado tiene que ver con el laboratorio, que creo que es como la más sonora, pero no necesariamente la más grande ni la más importante. Digamos que todas son importantes. En el laboratorio, pues tuvimos un reto enorme, como saben, que fue implementar biología molecular en el territorio nacional, partiendo de crear la capacidad de tener el diagnóstico en Colombia, que no existía, de implementar el protocolo Berlín, fuimos el primer país en América Latina en tenerlo, y en acompañar laboratorio por laboratorio, creando una red que tiene básicamente 3 tipos de laboratorio, para los que no la conocen, una red que tiene 198 laboratorios y tiene 3 tipos. Un paquete, llamémoslo así, de laboratorios, son los laboratorios departamentales de salud pública, de los cuales los laboratorios departamentales de salud pública son de los departamentos, como sabemos, y el distrito de Bogotá. De esos hay 13 que no tienen hoy en día todavía implementada la prueba, lamentablemente, y de eso hablaré más. Tiene que ver con las capacidades básicas locales. El resto hoy en día leen y tienen sus capacidades montadas. Hay otro grupo que se llaman los laboratorios colaboradores de salud pública. Ahí fue cuando vinculamos universidades, centros de investigación, acompañándolos desde todo, desde ver qué le falta el muro, le falta el enchape a la pared, le falta el equipo, consiguiendo recursos, haciendo puentes para que hubiera donaciones, o sea, haciendo una cantidad de cosas para poder que completaran aquello que les faltara, y capacitando el talento humano en todos ellos. Ese es el segundo grupo. Entonces están los laboratorios departamentales de salud pública, los laboratorios colaboradores de salud pública, y el tercer gran grupo, que son los laboratorios comerciales. Los laboratorios comerciales pues son IPS que viven de los contratos con las CAPBs, pero laboratorios que también acompañamos de una manera excepcional, acompañándola a que montaran sus capacidades. Obviamente ellos venden servicios, invierten sus propios recursos, recobran a ADRES, pero también era importante que ellos estuvieran desplegados en todo el territorio nacional y que tuvieran una calidad óptima para hacer biología molecular. Esa, digamos, fue el reto más grande. Seguimos en él, no ha terminado, seguimos acompañando ese proceso para poder tener esos laboratorios funcionando de manera idónea. Creamos SISmuestras, que es un gran tanque, un repositorio nacional
en donde todos los laboratorios meten ahí sus resultados de laboratorio. Es por eso que sin muestras nos permite tener como una torre de control y darnos cuenta de los resultados de todo el mundo, sacar los muestreos probabilísticos para la vigilancia genómica, y es desde ahí que podemos consultar, digamos, todo lo que pasa en el territorio. Obviamente, también aclarar algo que es importante, los laboratorios solamente empiezan su labor desde que les llega la muestra. No tenemos, y es muy importante, no tenemos control sobre la toma de muestra que es afuera. O sea, diferentes prestadores contratados por las CAPBs son aquellos que van y toman muestras a sus usuarios. Y pasan tiempos variados desde el momento en que la persona llama, en que acuden y le toman la muestra y la llevan al laboratorio. También una línea importante en laboratorio tuvo que ver con la validación secundaria de pruebas. El mercado se inundó de pruebas de todo tipo. Creamos los estándares y los protocolos con el diseño muestral para validar esas pruebas. Todos los laboratorios de la red están habilitados para validar pruebas, y de esa manera los importadores comerciales pues contratan con laboratorios quien les valide, pero con la metodología autorizada y diseñada por el Instituto Nacional de Salud. Eso nos permitió regular un mercado que no estuvo regulado en otros, y lo digo desde el punto de vista técnico, ojo, no comercial, regular en el tema en que se podían validar las pruebas, y podemos ver el desempeño publicado en la página web, cosa que no hicieron otros países, y tuvieron un crecimiento exagerado de su epidemia por utilizar a veces mediciones que no eran correctas. Y en esa misma línea de laboratorio, pues en lo que estamos desde el inicio de la pandemia, que es la secuenciación genómica. Mucha gente cree que es algo nuevo. No, iniciamos de hecho, desde la tercera semana de llegada del primer caso, ya empezamos a hacer la primera secuencia. Lo que pasa es que crear capacidad de secuenciación es durísimo, durísimo en un país, y en América Latina en general, que no ha tenido ese histórico. En este momento, para resumirles, ya alcanzamos la velocidad que queríamos. Somos el primer país de América Latina que tiene la mayor velocidad en publicar resultados de genómica en GCID. Tenemos la velocidad de cualquier país desarrollado. En 40 días estamos publicando en GCID. Los demás países en 60. Nuestro reto sigue siendo aumentar el volumen. Los recursos del Ministerio de Salud a través del FOME ha invertido muchísimo dinero, y tenemos 19 laboratorios en la red y están trabajando día y noche, y eso se los tengo que reconocer y agradecer, como ayer les decía. Desde el 13 de este mes empezamos a producir 700 secuencias semanales, que la veremos el 23 de septiembre publicadas en GCID, ¿cierto? Eso es un esfuerzo enorme. Somos el país con mayor crecimiento en secuenciación genómica en un corto periodo de tiempo. Entonces esas son las les he escrito dos líneas: modelamiento y laboratorio. Tercera línea, vigilancia en salud pública, por todos conocida, no me voy a detener en ella, pero con una novedad en COVID-19, algo que nos cambió la manera de hacer las cosas, y es que el ministerio, pues por primera vez en la historia, creó adicional un sistema complementario que es C-COVID, o sea, un sistema de información que recogía datos hospitalarios y los tuvimos que integrar, digamos, con el sistema de vigilancia, y adicionalmente tomó el liderazgo, me parece absolutamente pertinente y necesario, en crear esa gran central de llamado para hacer la estrategia PRASA en Colombia. Eso vino a complementarse, basado en EPS, con la vigilancia en salud pública que tradicionalmente hacemos en el país. De eso, cuando estemos hablando en las preguntas, les hablaré más de vigilancia, porque ha sido duro, muy duro, y tiene que ver todo con la capacidad de los territorios. Y la cuarta línea es investigación. Investigación fundamental, investigación que se hace en paralelo con las otras tres, o sea, simultáneamente con las otras tres. Mientras usted tiene áreas y grupos funcionales dedicados a las otras tres, tiene que montar investigación. Tres grandes paquetes de investigación: cero prevalencia, estudios de cero prevalencia en Colombia, investigación en genómica, que no es vigilancia genómica como les acabo de explicar, sino toda la investigación de linajes que nos permite, por ejemplo, caracterizar cómo está en el país, cuál es la participación probabilística real con tamaños muestrales en cada lugar de Colombia, cómo crece un linaje y cómo no crece el otro, y caracterización filogenética de nuevos linajes, como hicimos con B1621. Y ahora nuestras investigaciones están siendo investigaciones ultra especializadas en nuestro laboratorio BCL3 de neutralización, es decir, estamos haciendo con los sueros de vacunados de diferentes vacunas y sueros de personas que estuvieron hospitalizadas, neutralizando, viendo la capacidad neutralizante de los diferentes linajes del virus que hemos
cultivado. Esas son, a grandes rasgos, las 4 grandes líneas que el Instituto Nacional de Salud, en cumplimiento de su misionalidad, ha trabajado. Esas 4 grandes líneas, cierro diciendo, están inmersas en las 10 grandes. El vice ya se las mencionó, pero aparte de lo que yo les he dicho, recuerden todo lo que el ministerio, las otras líneas que maneja, todo lo de prestación de servicios, incluyendo plan de vacunación, incluyendo medicamentos, todo lo de talento humano en salud, todo lo de políticas de sanidad portuaria, puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, todo lo de políticas con otros sectores donde están los lineamientos, todo lo de gobiernos locales, acompañamiento a los gobiernos locales y, por supuesto, la estructura de gobierno de la pandemia, incluyendo lo financiero. Entonces, ese mega plan que tiene todos esos 10 puntos, esos 4 que les acabo de mencionar, son los que el Instituto Nacional de Salud, desde su misionalidad, ha aportado y pues continúa haciendo para el país. Doctora Marta, muchas gracias nuevamente por esas 4 grandes responsabilidades que usted bien nos dice. Interesante eso de los sueros y de su capacidad sería bueno saber, porque va a tener que ver con la efectividad de las vacunas, después nos contará de eso. Y ahí voy a dejar otro tema para que nos trasnoche, y tiene que ver con esto que nos pasó con España, y tiene que ver con cómo evitar que se adulteren las pruebas con los famosos pasaportes verdes, si Colombia va a decir, y entonces cómo mostrar a través de teléfonos inteligentes que efectivamente a mí me hicieron una prueba que no está adulterada. Doctor Alexander, las vacunas, que el sistema del carnet de vacunación es muy fácil de adulterar, no lo digo, el de cualquier parte es muy fácil. ¿Qué tenemos previsto con eso? Porque va a ser muy importante incluso pues para los tránsitos, para ciertas actividades, pero se los dejo ahí para que le vayan pensando. También la doctora Marta nos planteó un reto que nos va a contestar seguramente el doctor Didier, toda esa dificultad de extender esas capacidades de salud pública en los distintos territorios departamentales y locales, porque efectivamente, como bien lo menciona la doctora Marta, no son homogéneas, ¿cierto? Y se operan de manera diferente. También, para que nos conteste, porque las cepas y los linajes en zonas de frontera, vimos que el Brasil tenía esta cepa delta, entonces posiblemente Leticia, todas estas zonas de frontera, o Venezuela, que prácticamente no tiene sistema de vigilancia epidemiológica, cómo nos afectó y ese tránsito. Muchas cosas pues para poder conversar en un mundo que está muy interconectado. Doctor Didier, usted pues muchas gracias por estar aquí. Yo supongo las complejidades que tiene manejar la Federación de Departamentos, porque uno no sabe si le obedecen o uno obedece y a tantos departamentos, pero sería muy bueno incluso conocer esa experiencia, ¿cierto? Cómo a través de la Federación se ayudó a responder a esta pandemia. También cuáles son las complejidades, vamos más adelante a entablar la conversación, lo que fue fácil, lo que fue difícil, lo que definitivamente no se logró hacer. Entonces, doctor Didier, sé que está usted en campo, le agradecemos mucho que nos cuente la experiencia suya como director de la Federación Nacional de departamentos. ¿Qué tan coordinados estuvieron? Aquí tiene al viceministro, ¿qué tan realmente coordinados? A veces veíamos que, doctor Alexander, que el gobierno tomaba unas decisiones, pero los alcaldes, incluso pues tomaban otras decisiones, y entiendo el mundo de la complejidad, para que estemos pies también, para no crear una carga adicional. Este es un mundo muy complejo, muy difícil, donde muchos estaban tomando decisiones, ¿cierto? Se podían chocar, no coordinarse. Doctor Didier, la experiencia a través de la Federación Nacional de Departamentos. Doctor Andrés, muchas gracias por invitarnos. Qué bueno compartir con la doctora Marta, con el doctor Moscoso. Y yo empezaría diciéndoles que hay que hacer un reconocimiento a todos los hospitales y las clínicas del país. El manejo que ustedes le dieron a la pandemia, a la crisis sanitaria, pues digamos que
habrán muchas cosas por aprender, por mejorar, pero sobre todo ustedes fueron impecables en ese manejo. Lo segundo es que Gracias. ese trabajo articulado que se hizo desde el gobierno nacional, esa interacción con ese gobierno regional. Colombia es grande porque es un país de regiones. Precisamente hoy estamos aquí en Río Negro, estamos con el gobernador del Casanare y ahora llega el gobernador del Meta, hablando de algo más difícil todavía, y es cómo volver a la nueva normalidad, cómo volver a esa reactivación económica. Y para poder decir de todo lo que afrontamos, pues yo les mostraría estas dos cosas. Empezar a cargar un alcohol, empezar a tener un tapabocas, y desde ahí en adelante usted se podrá imaginar la complejidad de todo. Cómo unos gobernadores que se eligieron con un programa de gobierno, unos gobernadores que se eligieron con un ideal de desarrollo para su región, y a menos de 3 meses de haber iniciado su periodo el 1 de enero del 2020, estar el 14 de marzo ya frente a una realidad totalmente distinta para la cual se han elegido. Entonces, empezar a ser gerentes de una crisis social, sanitaria, económica, nada fácil esa articulación con el gobierno nacional. Primero ese aislamiento total, luego cómo iba a ser el manejo de los hospitales, porque es que aquí hay que dar datos y el doctor Moscoso lo sabe, y es que el 50% del presupuesto y podríamos decir que casi la totalidad de las heces públicas de segundo y tercer nivel está en cabeza de los gobernadores, de los departamentos, y además con un problema enorme, la gran mayoría con crisis, la mayoría con problemas financieros y con una dependencia del régimen subsidiado enorme que usted lo conoce, doctor Andrés. Entonces, digamos que finalmente, y esto pues sin ánimos digamos que hacer un reclamo, pero pues la clínica privada dice no atiendo y yo dejo de percibir su recurso y pues tiene una responsabilidad social y humanitaria, pero la S pública no puede dejar de decir yo no atiendo. Y finalmente, si el privado no iba a atender, el público tenía que atenderlo, y en especial el gobernador en su capacidad de gerente. Entonces, aquí ese trabajo articulado, yo creo que dentro de lo que hablaremos nuevamente de los grandes retos que se tienen es cómo vamos a garantizar que ese sector público funcione, cuándo debemos empezar a articular que ese régimen contributivo se fusione con el subsidiado, y cómo dejar esa dependencia específicamente del régimen subsidiado de las heces públicas, porque como lo hemos dicho, realmente la S pública es la que tenía esa obligatoriedad, esa obligación de cumplir, y pues aquí sí tengo que decirle, doctor Andrés, que los gobernadores tuvieron un manejo sin igual, excepcional, una excelente articulación con el gobierno nacional. Usted me lo preguntaba, ¿cómo fue eso? Si hubo verdad articulación con el gobierno nacional, y si el manejo del doctor Fernando Ruiz, impecable, de todo el equipo, del doctor Alexander, de la doctora Marta, ustedes los resultados que se daban. Hoy poder decir que ya el 50% de la población colombiana al menos tiene una dosis, que ya tenemos más o menos el 33% de la población con esquemas, es decir, que nosotros llegamos en un escenario que es favorable, y cómo manejar también orden público. Entonces, las restricciones, los toques de queda, cómo el aislamiento, cómo empezar a abrir periódicamente, y cómo llegar en un momento donde todos teníamos que volver a la normalidad, y cómo garantizar esa reactivación, cómo tener unas finanzas en el año 2020, cuando inició de recaudo para los departamentos por toda su actividad, y además cumplir con la misma carga que se debía tener, el manejo de la articulación con la fuerza pública, garantizar esa articulación con las fuerzas militares y de policía, la necesidad de atender a Colombia de forma distinta. Ustedes vieron cómo en el Amazonas, cuando se tomó la determinación de inmunizar a toda la población, precisamente por la problemática que se tenía con Brasil, la decisión del señor presidente de la República de inmunizar también a los migrantes, a toda esta población venezolana que estaba aquí en el país, obviamente unos departamentos con mayor problemática que otros por el tema de fronteras, cómo hacer esa capacitación con la población indígena, cómo llegar a esos territorios, o lo que se conocía como los antiguos territorios, de forma priorizada con una sola dosis, como es el Baupés, como es el Guainía, como es Bichada, la problemática y la complejidad que tienen territorios como la Guajira, cómo también atender la desinformación, las campañas. Ha habido pronunciamientos irresponsables de altas personalidades en decir que no hay que vacunarse, en dudar de la efectividad. La doctora Marta lo ha dicho, o sea, el gobierno ha tenido que sortear no solamente el plan nacional que teníamos de vacunación, que pues aquí hay que decirlo, que el doctor Moscoso, gracias a esa capacidad que tenía Colombia y sus territorios de aplicar cerca de 25 millones de dosis al año en todo el programa de vacunación que se tiene
en el país, pues es que han sido exitosos. La articulación con las EPS. Recuerden que cuando se empezó con la priorización de las fases de la población para su vacuna, cómo articular el agendamiento de citas. Es decir, que no fue nada fácil, pero si usted me pregunta, doctor Andrés, frente al balance de la actuación de las clínicas, de los hospitales, del nivel nacional, de la articulación del gobierno regional a través de las gobernaciones y las alcaldías, creo que fue para haber sido un aprendizaje sobre la marcha. Digamos que el balance es muy positivo. Nadie se lo esperaba. ¿Y qué decir de cómo tener que modificar sus presupuestos para atender ese presupuesto sanitario, que es donde viene ahora el nuevo desafío? Y es qué va a ocurrir en el año 2022 para garantizar ese financiamiento. Hoy las ESES públicas tienen una dependencia total del proceso presupuestal de los departamentos y de la nación, pero en este momento pues necesitamos esa contratación, tener un plan de choque para el año 2022 en esas finanzas departamentales de la red pública hospitalaria, la necesidad de plantearnos y de hacer una reflexión. Las secretarías departamentales de salud y municipales tenían la capacidad de enfrentarla. Hoy surge la necesidad de fortalecer la competencia y la autoridad sanitaria en cabeza de los gobernadores, ese fortalecimiento administrativo de las secretarías de salud, tanto departamentales como municipales. Es decir, que son más los retos que tenemos en adelante, es más lo que tenemos por mejorar, pero hablando de la crisis que se tiene en este momento en el país y frente a la pandemia que vivimos, yo creo que la doctora Marta lo explicó muy bien. Sin lugar a dudas, las cifras, hoy estamos llegando a 5 millones de personas confirmadas en contagio. Lamentable haber perdido más de 120,000 compatriotas en esta pandemia, pero sin lugar a dudas creo que las cifras hubieran podido ser catastróficas. Hoy es lamentable la pérdida de esos colombianos, pero creo que el manejo que le dio el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales, y obviamente ustedes a través de las clínicas y los hospitales, pues creo que las cifras podían estar 10 veces más, tanto en el deceso de estos compatriotas y el contagio. Inicialmente se hablaba que nosotros en el año 2020 hubiéramos podido llegar a un contagio de 10 millones de colombianos, y lo que tenemos hoy en el 2021 a hoy 26 de agosto, estamos hablando de cerca de 5 millones. Así es que es mucho por aprender, y yo le haría un reconocimiento con la diversidad política, porque algo también que nos enseñó la pandemia es que finalmente aquí hay que ser responsables. Aquí no importa si son conservadores, liberales, de izquierda, verdes, de oposición, del partido que se quiera, de gobierno o no gobierno, una articulación correcta. Y pues obviamente cada uno con sus discursos, algunos más populistas que otros, pero en la realidad, en la efectividad para la población, pues hoy salta a la vista. Y yo creería que el doctor Alexander lo dirá, haber logrado duplicar la capacidad de UCIs. O sea, eso creo que es una respuesta inmediata. Solo le voy a citar un ejemplo del Casanare. El Casanare creo que tenía 30 camas UCI disponibles y pasar a 130. O sea, ni siquiera la duplicar, sino triplicar esa suma, y pasó en muchos territorios. Eso merece ese reconocimiento, el despliegue de las vacunas, la aplicación efectiva, y luego los retos de llegar con esta población. Así es que luchar contra contradictores, luchar contra una pandemia, no fue nada fácil. Y lo que usted dice, el rol desde la federación de articulador. Nosotros tuvimos inclusive hasta un puesto de mando unificado para vacunación, por así decirlo, en Semana Santa, cuando empezábamos a advertir el tercer pico que se iba a dar. Algunos nos criticaron de alarmistas cuando hablamos del tercer pico, pero desde la Federación Nacional de Departamentos, con el liderazgo del presidente del Consejo Directivo, el doctor Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, se estableció ese puesto de mando unificado para hacerle seguimiento, y pues lo advertimos, y creo que lo que se tiene hoy pues son resultados positivos, así tengamos pues esta población afectada, y estamos dentro del rango de los 5 países con mayor programa y mayor atención en vacunación en el continente americano, y eso pues nos da satisfacción. Sabemos que es mucho más lo que falta, pero definitivamente creo que el balance es muy positivo. Muchas gracias, doctor Didier, por sus comentarios, también por su gratitud con los hospitales. Efectivamente, hombre, yo quisiera nuevamente decir que estamos afrontando y enfrentamos una situación muy compleja, para lo cual no hay precisión.
Yo utilizo mucho en la vida de la gestión que esto no es como a los tablas de multiplicar, que son, la pregunta es muy precisa y la respuesta es muy precisa. 7 por 2, 14. 7 por 2, nadie pregunta cómo así, 14, cómo así, pero cuando uno está en una entrevista de elección y le preguntan, dígame quién es usted, la pregunta admite pregunta, ¿y usted qué quiere que yo le cuente? Y la respuesta también admite pregunta, eso sí seré yo. O sea, todo este mensaje para agradecer lo que han hecho, lo que han hecho. Pero aquí tenemos que ser un poco descarnados también y aprovechar este panel para decir qué cosas no han funcionado. Muchos departamentos, doctor Didier, apoyaron los hospitales, otros no tanto, tienen unas responsabilidades para las cuales el financiamiento implica un reto, ejemplo, la población pobre no afiliada. Le podría también poner ahí otro tema de ¿cierto? Otro tema que son la declaración de alertas rojas hospitalarias donde los departamentos toman el control de las camas, pero que genera muchas complejidades, racionan la prestación de servicio, cómo distribuyen, no voy a mencionar EPS, ¿cierto? Porque a unos les mandan unos de una EPS y a otros de otro, que tanto se hace eso y que se ha aprendido de las alertas rojas hospitalarias y que le podría mencionar muchas cosas que yo creo que es uno de los asuntos a revisar, ¿cierto? Porque una alerta roja hospitalaria lo único que le dice al hospital, usted no puede hacer esto, no puede hacer eso, pues no hay recursos, no hay nada más, así que es una toma de control sin ninguna responsabilidad o apoyo a los hospitales. Bueno, les voy a hacer, aquí hay voy a unir dos preguntas que tenemos para los tres, pero algunas se las voy a hacer en forma personal después, doctor Alexander, doctora Marta. ¿Qué fue lo complejo? Que ustedes ya lo han insinuado, pero ¿qué es lo más complejo y a la vez qué fue lo más simple para cada una de ustedes en su responsabilidad en afrontar esta pandemia, que fue muy difícil, doctor Alexander? Aquí no lo están grabando para que sepa. Que tan fácil es dar instrucciones desde el nivel central, que tan fácil nuevamente es definir cuándo se abre, cuándo no se abre. Usted habló de las repercusiones, que creo que es un asunto bien complejo que vamos a afrontar, las repercusiones sociales y económicas, ¿cierto? Ese dilema entre salud y economía, ¿sí? ¿Cuándo se abre? ¿Cuándo? Usted tiene la palabra, doctor Alexander, para decir qué fue difícil y qué fue fácil. Yo creo que fue fácil. No era fácil a veces quedarse dormido con la fatiga, ¿cierto? Que nos da, y apagar la cámara en ciertas reuniones virtuales. Eso es muy fácil. Doctor Alexander, tiene usted la palabra. Me alegra verlo sonreír. Yo le digo al director de la Asociación Colombiana de Hospitales que yo le hago la prueba del COVID si se sonríe o no, porque da anosmia, da geusia y da falta de la sonrisa. Entonces usted acaba de hacer una prueba que no tiene COVID, doctor Alexander. Yo creo que siéntase en la comodidad de su casa para decir, esto es dificilísimo. Tuvimos, yo creo que... Incluyendo manejar al director de la Asociación Colombiana, le valgo hasta esa respuesta. Yo creo que el tema de los temas difíciles no va a ser la respuesta de pronto que espera. Lo más difícil de esta pandemia es el costo en vidas. Eso es un tema dolorosísimo. El dolor humano en esta pandemia creo que es lo más complejo. Lo más complejo. Esas 120.000 familias que perdieron la vida y esos 120.000 colombianos que estuvieron en una unidad de cuidado intensivo en un servicio hospitalario, yo creo que ese dolor humano es inmenso. Y ese es el tema más difícil. Como yo le decía, cuando abríamos las páginas a las 10 de la noche, cuando la doctora Marta liberaba la información del instituto, contar personas que pierden la vida no es nada agradable. Y más cuando usted cuenta dentro de esas personas de su familia, personas que conocen, o colombianos cualquiera. Entonces yo creo que lo más difícil tiene que ver con esto, con el tema de vidas y el dolor humano. Sí, doctor. El costo social es inmenso. La pérdida de empleo, la pérdida de riqueza, la salud mental, la afectación de la salud mental es gigantesca.
es gigantesca en los colombianos. Esos niños que perdieron ese año de vida, miren, mis hijos se terminaron el 11 y no tuvieron fiesta de grado, no fueron al paseo. El primer año de su universidad no conocieron a sus compañeros, pero la cantidad de personas que perdieron lo que habían trabajado, el dueño de ese restaurante que había invertido 20 años y hoy no tiene absolutamente nada. O sea, el costo social es muy grande. Los efectos en la salud pública futura van a ser gigantescos. ¿Cómo vamos a recuperar los pacientes oncológicos que no detectamos oportunamente? ¿Cómo vamos a recuperar esas vacunas? ¿Cómo vamos a recuperar esas atenciones que no se dieron? Que se montaron estrategias, la 721 ayudó, pero hay cosas que no se hicieron. ¿Cómo vamos a recuperar ese tema? Difícil, luchar contra el mundo. Porque es que esta pandemia no nos afectó a nosotros. Y se mostró el efecto de la riqueza y los de ingreso medio y los de ingreso bajo. En la apertura todo el mundo es de todos, todo es de todos, porque todos tenemos un beneficio de lo que es de todos. Pero en época de escasez, lo mío es mío. Sufrir para lograr que nos mandaran los kits para tomar laboratorios del instituto, conseguir escobillones para tomar pruebas, conseguir ventiladores, conseguir medicamentos, traer oxígeno. Todo ese tema de la limitación de oferta mundial fue extremadamente dura y de pronto eso no salía en los medios, de pronto eso no se veía, pero es un tema de todos los días, el tema de las vacunas. Nosotros queremos compararnos con Estados Unidos o con Francia, cuando ellos invirtieron millones en el desarrollo y tuvieron y se guardaron las vacunas, y hay países que compraron el 300%, cuando hay países del mundo que no han comprado una vacuna. Esa es una realidad del mundo y esos son temas difíciles. La predicción del comportamiento de la pandemia. Qué cosa tan compleja. Empezamos con un RT de 2,2, después tuvimos unos linajes de 4 o 5 y hoy tenemos unos de 6 o 8 y no sabemos si mañana alguno muta y evade inmunidad. ¿Cómo trasladamos esas complejidades y esos cambios permanentes y en un virus que se adapta y que busca mejorar su transmisión? ¿Cómo nos adaptamos a eso? La predictividad ha sido un tema extremadamente complejo. Tenemos el gran trabajo del instituto en esas labores, pero los cambios de todos los días. Hoy estamos pensando que puede haber cuarto pico. Hoy no sabemos qué tal que migre y evade inmunidad y empezamos a correr nuevamente. O sea, estamos en un evento que seguimos muy complejo. Lidiar con la desinformación mediática. Lidiar con gente con malos intereses, lidiar con gente malintencionada para destruir la vida de la gente, los que hablan de la vacuna, los que no dejaron el primer pico de Barranquilla, ¿en qué se originó? En desinformación. Eso es un negocio para cobrar y para que las funerarias cobren. ¿Cuántas vidas generó eso? A veces la insensatez social. Este pico de mayo y de junio, o este repico de mayo y junio, no tiene una justificación. 15, 20 mil vidas perdidas por la insensatez de todos los colombianos. Tenemos que protestar, es válido, pero hay momentos y condiciones para hacerlo. O sea, ese es un tema muy duro. Cosas sencillas, que son las que creen ustedes que son los más complejos. Saben que las cosas más sencillas fue trabajar en conjunto. Las cosas más sencillas fue la colaboración y apoyo de todos los sectores, los gremios, las asociaciones, de ustedes. Lo más sencillo fue lograr ese consenso entre personas con pluralidad de pensamientos y todos trabajar en una visión. ¿Y cómo nos enmarcamos en esas visiones? Con problemas de procedimientos. Nosotros decíamos por la mañana una cosa y un departamento decía otra de un municipio. Lo entendemos y lo comprendemos porque las dinámicas regionales y las dinámicas locales hay que adaptarlas. ¿Cómo manejamos? ¿Cómo modulamos? Pero eso fue un trabajo increíble y al contrario de que se piensa que fue difícil, yo diría que fue lo más fácil porque todos íbamos ¿en dónde? En el mismo sentido, todos íbamos en el mismo camino, todos luchábamos por la misma, pensáramos los que pensáramos y lo operativizáramos con modificaciones o con tendencias distintas. Entonces yo creo que esas fueron las cosas complejas y las cosas que podríamos decir sencillas. Doctor Alexander, le veo en su rostro su humanidad al expresar pues todas esas cosas. Y nuevamente,
Yo creo que tenemos que reconocerle a las personas que tienen responsabilidades públicas también su labor es compleja, es difícil, ¿sí? No siempre es agradecida. Hay cositas que hay que mejorar, doctor Alexander, se lo digo desde los hospitales, usted mencionó algo importante, la insensatez social y mencionó algo sobre que en la escasez lo mío es mío y en la abundancia ahí sí, venga que esto es de todos. Se lo digo desde el sector hospitalario, en un tema muy puntual con el flujo de recursos, que los hospitales hubieran querido más actitud de pago y de facilidad por parte del sector asegurador. Los pacientes eran reales, las cuentas eran virtuales, se lo digo como presidente, y debió haber habido una actitud de mayor facilitación de esto, pero reconozco que hubo cooperación también. Estos son temas, nuevamente, que no empañan todo lo positivo, pero que dejo ahí también. Después, más adelante, si el tiempo nos da, cómo se prevé la sostenibilidad, porque ante la carga de enfermedad, ante este represamiento, sí, ante estas cosas, cómo se pueden presentar. Pero le agradezco su humanidad al responder, doctor Alexander, ¿cierto? Ahora como se sonrió, verle su cara y su rostro de angustia con esas cosas, también da una lectura de quién es usted como persona, ¿sí? Se lo quiero decir. Doctora Marta, me alegra usted que también tiene un rostro sonriente, un rostro sonriente. Cuéntenos qué fue lo más difícil, qué fue difícil. Ya usted nos insinuó algunas cosas que fue fácil desde la perspectiva de las tareas del Instituto Nacional de Salud y reconocer que esa capacidad de haber montado rápidamente las pruebas moleculares, sin duda fue muy importante. Entonces, cuando el doctor Alexander habló del tema del oxígeno, después hablamos del tema nuevamente, si da oportunidad el tema de suministro de medicamentos y ciertas cosas, y cómo se prevé el tema de suministro de vacunas, doctora Marta, yo no puedo desaprovecharla. ¿A cuánto está el país realmente, si no no vamos a diseñar, pero de fabricar y de producir vacunas y volver a recuperar esa autonomía sanitaria, porque esto va a quedarse aquí, esto vino para quedarse? Entonces, doctora Marta, le cedo el uso de la palabra para que desde su perspectiva nos cuente entonces qué fue lo más complejo y qué fue lo más sencillo. Listo. Ahorita, después de responder esta pregunta, doctora Aguirre, le contesto un poco el tema de producción. Yo creo que indiscutiblemente para nosotros lo más difícil fue la heterogeneidad y a veces ausencia de capacidades básicas en algunos territorios. Yo creo que el doctor Tavera lo explicó perfecto en un asunto clave, que era que acababan de cambiar los gobernantes. Acababan de cambiar los gobernantes, pero lamentablemente, y ojo, no por los gobernantes que llegan, sino por una vieja tradición que debemos lograr quitar. Y es que no es posible que cuando se cambian los gobernantes se barra con la capacidad instalada en muchos de los territorios, departamentos y municipios. Nosotros acabábamos de ser un país recertificado en sarampión, ¿recuerdan? Nosotros impedimos la propagación del sarampión. Fuimos el único país en la región, después de tener países vecinos, ustedes saben, Venezuela, Brasil, que perdieron la certificación de país libre de sarampión, también Estados Unidos. Nosotros tuvimos 53 importaciones e impedimos la propagación gracias a la gente de los territorios. 2 años luchamos con sarampión, hicimos la contención, los cercos y no se propagó. Pues esa gente que tenía toda la experiencia no quedó. Cuando llegó COVID, la gran mayoría ya no existía en los territorios. No como novedad, quiero ser clara, eso siempre sucede. No solo sucede de cambio de gobierno a gobierno, sucede cambio año a año. Hay estudios y vueltos a estudiar que no hay que volverlos a hacer, que claramente muestran que la contratación en los territorios es una contratación que va de marzo a septiembre. Y eso no nos podemos dar ese lujo. Las capacidades básicas no solo son obligatorias, sino que son absolutamente necesarias. Entonces, eso es como tener bomberos. Uno no puede tener los bomberos de marzo a septiembre, porque pues es que son los bomberos. Y no importa si no utiliza los bomberos, pues bendito sea que no los utiliza.
pero lo importante es que el día que necesita por el incendio los tenga, y los tenga bien dotados y con todo. Es lo mismo. Entonces, las capacidades básicas en un territorio, capacidad de vigilar, capacidad de diagnosticar, capacidad de responder, capacidad de contener, que están supremamente claras, además son un compromiso internacional de Colombia con Naciones Unidas, pues no nos podemos dar el lujo de no tenerlas. Nosotros tenemos, como ustedes saben, un centro, una torre de control, un centro de operaciones de emergencia, y los equipos serie del instituto pueden estar en cualquier lugar de Colombia en 8 horas máximo. Pues les cuento, para que se hagan una idea, que hay lugares donde nosotros tenemos una escala de riesgo y sabemos cuándo acompañamos un territorio, cuándo no, cuándo hacemos solo asesoría telefónica, cuándo nos vamos directamente. Hay territorios que apenas nosotros vemos que tienen un medio brote, viajamos. ¿Por qué? Porque sabemos que no tienen nada, que la respuesta va a ser ninguna. Y la cadena resulta ser tan débil como el eslabón más débil. Entonces, eso sin duda es lo más difícil. Pero también muchas de las cosas que dice el vice, muchas no todas las comparto, absolutamente todas, pero quiero hacer énfasis también en el tema de desinformación, gravísima la desinformación. Mucha de ella porque pues es la moda en el mundo, en redes sociales, unas teorías de conspiración súper elaboradas, bueno, todo eso es un tipo de desinformación. Pero hay una que a mí me sorprende cada día, no lo puedo creer, de gente preparada, de colegas, digámoslo así, que se paran en sitios obvios. Como es que cuando a uno le dicen, es que es mejor ser rico que pobre, es mejor ser sano que enfermo, es mejor que no haya virus a que haya, pues es obvio, ¿no? O sea, ¿qué persona podría decir que no contra algo así? Obvio, es obvio. Pero como no tienen la responsabilidad de tener que definir como el cómo no es su tarea, como no tienen que entender la diversidad de Colombia, las dificultades económicas que van a impedir que socialmente la gente cumpla, las motivaciones que llevan a que alguien haga o no haga, la diversidad territorial, ahí no. Cuando ya esa es la discusión de fondo, porque el cómo es lo difícil, ahí ya no están para soportarlo. Eso me parece grave, me parece que ha hecho mucho daño en este país. Y lo que más me sorprende de todo es que haya espacios para abrirle micrófonos y escenarios a esas personas. Otra cosa que me parece muy preocupante y fue muy difícil, el vice ya lo mencionó, es ser un país de ingreso medio. ¿Y por qué? Pues porque él claramente lo dijo, cuando decimos, no, la globalización es para todos, que fulano venda, que en tal lugar se compra, en tiempos de abundancia. Pero cuando no, usted sale al mundo con su platica a tratar de conseguir, a tocar las puertas de todo el mundo, y la gente le dice, no, esto es mío. Cuando me sobre, de pronto te vendo. Y hay que hacer la cola con infinidad de países, y es muy triste. Hoy en día muchos de esos países dicen, no, eso no es cierto, yo nunca hice eso. Es verdad. Y lo sabemos porque también les quiero hacer un reconocimiento a los embajadores de Colombia, hicieron una gran labor. Y en mi caso, los embajadores me ayudaron a buscar por todo el planeta Tierra reactivos de extracción de RNA viral. Los embajadores, por todo lado. Y buscando desesperados, y todos los grandes productores, venga para acá que los tengo ocupados. Cuando me sobre, ya miramos si les vendemos. Eso es muy triste. Eso pasó. Y eso no nos puede volver a pasar. Y el último punto tiene que ver con lo que usted mencionaba, la dificultad en el pago, digamos, a veces lo complejo que puede ser, eso dificulta o obstaculiza lo que es más sencillo, porque voy a saltar a la pregunta más sencilla. ¿Qué fue lo más sencillo? Construir redes. Construir redes, a la gente disponible. Estoy para las que sea, dígame qué hay que hacer. Y eso se los agradezco y la historia se los sabrá reconocer. Y creo que esa línea de trabajo debe mantenerse. La ciencia abierta es el camino para el desarrollo. Entonces salto a la última pregunta, porque es una pregunta que me hace mucho y aprovecho esta invitación de la asociación. Me le robo 2 minutos para contarles de las vacunas en Colombia en la historia, porque hay un mito. Mucha gente cree, porque me dicen, es que el Instituto Nacional de Salud producía vacunas, y la gente cree que es que yo tengo por allá una planta cerrada con un candado, y vengan, présteme la llave para abrir la planta, que la tengo cerrada. O sea, eso para que nos quitemos ese mito de la cabeza. El Instituto Nacional de Salud produjo hace 20 años cerró hacia atrás vacunas en embrión de pollo, para que sepamos, vacunas que se hacían en un huevo,
Se abría con una fresita, un huequito en el huevo, se metía el antígeno. Literalmente estaban naciendo las vacunas. Exactamente, en los huevos. Y tenían, los que me están oyendo y saben de eso, tenían un nivel de biocontención pues mínimo, se hacía con incubadoras, o sea, era otro mundo, un mundo que es artesanal, podemos llamarlo así. Esas vacunas tuvieron grandes hitos en la historia de la tecnología. Recuerden cuando salió la vacuna recombinante, la hepatitis B, ¿se acuerdan todos? Estoy seguro que todos los que están aquí se acuerdan cuando llegó la vacuna recombinante. Llegaron las vacunas de segunda generación y cómo las plantas de farma tuvieron esa capacidad enorme de hacer recombinación y hacer vacunas recombinantes, y lo que antes podía costar, digamos, $1, empezó a costar 30 centavos y hacer masivamente, pero además con una seguridad para la gente enorme y una capacidad, una certeza, digamos, de la producción de la vacuna en sí misma. Esas ni siquiera son las más avanzadas, ya van como en quinta generación de vacunas. En ese momento, hace 20 años, Colombia debió tomar una decisión, porque el instituto cerró por obsolescencia, no por una decisión política, como algunos dicen, por obsolescencia, que no va más, porque eso ya no va más, sencillamente. Es lo mismo que cuando llegó la telefonía celular al país. En ese momento Colombia tuvo que haber dicho, voy a montar telefonía celular, voy a convertir a Telecom en una empresa celular, o voy a cerrar Telecom. Esa fue una decisión que tuvo que tomar. ¿Y qué dijo? Voy a tener operadores privados y a ellos se les voy a comprar la telefonía celular, ¿cierto? Pues eso mismo. Y en ese mismo mundo se abrió en dos el tema de las buenas prácticas de manufactura. Una son las de farma. Y los que están aquí en la industria farmacéutica saben lo que estoy hablando. Tener una planta de farma es súper difícil. Para que sepan, el instituto nunca jamás en su historia ha tenido una planta de farma. Nunca jamás. Las plantas de farma cogieron un camino y las plantas de biológicos, está hablando de procesamiento de sueros, otro, que es la que nosotros tenemos para hacer suero antiofídico, o sea, antiveneno, suero antiescorpiónico. Esas BPM las cumplimos, somos otro camino. Una planta que es como una plantica artesanal, llamémosla así, con buenas prácticas de manufactura. Entonces, a su pregunta, ¿qué le falta al país? El Plan Nacional de Vacunación, y me lo voy a meter, vice, con su permiso, un poco al ministerio, me le estoy metiendo a su tema. El Plan Nacional de Vacunación tiene otro apartado, de pronto no lo han visto, que es producción de vacunas. Uno es compra y aplicación, y otro es producción, y es muy bonito. Esa gráfica, de hecho, vice, la habían difundir más, muy bonita la gráfica que ellos tienen. Una gráfica que muestra Plan Nacional de Vacunación, producción en tres grandes capítulos. Primer capítulo, llenado y terminado, que es lo que están haciendo, la negociación, que es lo que se hace. ¿Por qué esa es la primera línea? Porque resulta que producir una vacuna, ninguna de las vacunas del mundo, ninguna de las que hoy en día existen para COVID, se hace en una sola planta. Todas se hacen en diferentes, el antígeno en una parte, en otra parte todo el procesamiento de la vacuna, y en otras inclusive el llenado y terminado. Y las farmacéuticas no salieron a montar una planta, a construirla de cero. ¿Por qué? Porque dura 7 años el comisionamiento. Es muy difícil lograr el estándar para comisionamiento y ponerla a producir. Entonces, ¿qué hicieron las grandes farmacéuticas? Echaron mano de las plantas que ya existían comisionadas. Así les toque moverse de un país a otro trasteando la vacuna. Entonces, Colombia, en esa misma línea, dice primero llenado y terminado. Esa es la fase en la que están, y ese es el acuerdo que con China han negociado, el ministro está en Corea y están haciendo. La segunda fase tiene que ver con la producción de la vacuna. Llenado y terminado, para que se hagan una idea, se lo voy a decir de manera muy coloquial. Es como cuando uno tiene la fórmula de la Coca-Cola, digamos, súper concentrada, y la lleva al tanque y la produce grande, pues la disuelve y la produce hasta que queda grande. Así es. O sea, entonces es recibir ese concentrado que ya lo ha hecho una empresa productora hasta que aquí en una planta comisionada de farma, con los que la tienen, con los que se puede lograr hacer eso, y terminar de llenar y envasar aquí en Colombia. Segunda parte, producir, y el último mundo es desarrollar, que tiene todo que ver con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el Ministerio, esa es la ruta de trabajo que ha trazado. Entonces, ¿qué creemos? Que definitivamente Colombia no puede volver a padecer esa inseguridad tecnológica de ninguna manera, pero no solo para vacunas, también para reactivos de laboratorio. Sí. Supongo que las alianzas público-privadas van a ser muy importantes y facilitar que haya ese proceso importante. Bueno, como se nos está acabando el tiempo, todavía
al doctor Didier le voy a dar también entonces unos breves minutos para responder, para que después todos respondamos cuáles son los retos que se nos vienen hacia adelante, ¿cierto? Doctor Didier, lo complejo y lo difícil, creo que nos mandaron siempre un mensaje que hay que quedar los hospitales en su política de atención, pero no la politiquería con los hospitales, que no se lo digo a usted, sino al país. El centro de un hospital debe ser, y lo digo para todos, debe ser el paciente y debe ser la comunidad, ¿cierto? Y obviamente, pues cada gobernador tendrá su manera de abordar eso. Pero lo dejo pues ahí insinuado, doctor Didier. Lo más complejo y lo más simple en poquitos minutos es que la doctora Marta, me da pena interrumpir a la dama, se me extendió pero se lo agradecemos porque también nos clarificó mucho lo de los pollos, que quedaron es para las avícolas. Importante que el país conozca eso, porque el mito de la planta cerrada sí es muy fácil que aparezca. Doctor Didier, sus No, no, comentarios. definitivamente muy, muy difícil la lucha contra la desinformación. Nosotros desde la federación con AFID, con los privados, con AFID estuvimos haciendo una campaña de inmunes ante la desinformación. O sea, es increíble y era impensable que alguien pudiera estar haciendo unas campañas de desinformación frente a lo que se estaba viviendo en la crisis. La situación más difícil, sin lugar a dudas, fue lidiar con el mismo dolor familiar. Entonces, ¿cómo decirle usted a su familia que tiene que aislarse, que ni siquiera puede haber para evitar ese contagio intrafamiliar, que no se den esas relaciones interpersonales, la ausencia de la presencialidad en los distintos escenarios? Y parto con una población muy afectada, el tema de la niñez y la población mayor. Yo creo que la epidemia hizo un daño enorme en esa niñez, en la población mayor, en sus relaciones interpersonales, en las asistencias a las clases presenciales. Miren lo duro que ha sido retomar ahora siquiera la oportunidad de volver a la presencialidad en la educación, o sea, el atraso que estamos teniendo en este momento en nuestras generaciones. La dificultad enorme, lo que estamos viendo hoy, la virtualidad. O sea, necesariamente nos dimos cuenta que la problemática que tenemos por la no digitalización de todos los escenarios y hasta en el mismo aspecto clínico. Yo creo que hoy todo lo que tiene que ver con la telemedicina tiene que avanzarse, son grandes retos y desafíos que tenemos, pero sin lugar a dudas, lo más difícil es atender una pandemia con un sistema de salud que aquí voy a echar una cuñita que ya es paquidérmico. O sea, nosotros no podemos tener un sistema de salud que no garantice una atención con un portafolio. Necesariamente tenemos que tener unas competencias que nos garanticen su financiamiento y dejar definidas cuáles son las capacidades del primero, del segundo, del tercer nivel, y basado en eso poderles garantizar un recurso. Por populismo o no populismo, no se ha vuelto a adelantar la reforma al sistema de salud que se necesita. O sea, hace poco vi al SIC, al súper, diciendo que es que el problema no era el sistema, sino el problema eran los vagabundos que manejan el sistema y todo lo que hay detrás de la contratación y el problema de la salud, pero eso no es tan cierto. Realmente tiene que garantizarse un esquema de financiamiento y de financiación, que lo que decía la doctora Marta, que usted tenga que estar viendo si contrata el personal en marzo o en abril, y que si estamos inmersos en una ley de garantías y que no, y que cómo vienen los presupuestos y los giros y demás, sino que debe garantizarse ese proceso como se tiene con la educación, como se tiene con las fuerzas militares y policía. Debe darse un esquema de financiación eficiente, pero sobre todo permanente, que estén los recursos para salud y no sea lo último del escenario. La doctora Marta decía el barrido. Ni siquiera no es el barrido de personal, es también cómo le garantizamos que haya un recurso y que haya un presupuesto para la salud garantizada. Y hay departamentos donde teníamos dificultades, pero aquí vuelve el tema de las prioridades, doctor Andrés, y yo le puedo dar un ejemplo. Cuando llegué a la gobernación, lo primero que hice fue priorizar cómo salvábamos la red pública hospitalaria, y nos pusimos al día en hacerle giros, a hacer recursos. Yo llegué y encontré hospitales que les debían 6 y 7 meses al personal médico, y lo dejamos al día, pagándole mensual. Y muchas clínicas tienen hoy dificultades en el sistema privado. Eso no puede pasar. Usted no puede tener un personal médico que además estaba garantizando la vida de los demás, que creo que la pandemia también nos demostró eso. ¿Qué importaba? La salud. Y la salud, no solamente la salud física, mental, todo lo que requiere la salud alimentaria. Aquí, miren lo que ocurrió. Ni siquiera el sistema estuvo en peligro con toda la crisis de la pandemia, sino mire cómo los paros y los bloqueos afectaron todo el sistema de salud. Mire la problemática que hubo, vandalizaron hasta ambulancias. Eso nos da cuenta de lo difícil es el manejo con la sociedad.
O sea, fue muy grave la desinformación y la irresponsabilidad de algunos sectores como actuaron en la pandemia, en la emergencia, y luego con estos bloqueos. No voy a entrar aquí a hablar de lo que ocurrió con la ambulancia, la pérdida de vidas por no haber permitido el acceso o la movilidad de una ambulancia, el deterioro por poder llegar a las clínicas. Eso fue lo más difícil. Sin lugar a dudas, lo más difícil de afrontar es la crisis social, mental que tiene en este momento nuestra población. Gracias, doctor. Esto daría pues para un doctorado. Yo les voy a dejar unos minutos para una última pregunta. Es que qué deberíamos aprender, qué no repetir y qué se nos espera para adelante. Pero vea, cosas que también no empañan, pero cosas que no fueron buenas, ya lo mencionaba. Habría muchos puntos grandes y micros. Uno, la creación de la expectativa con el acuerdo de punto final que no se ha materializado y los pagos no están llegando a los hospitales. Dos, otro tema, no los pongo en orden de importancia, eso de haber señalado primera línea y segunda línea en un hospital. El COVID no dice hasta aquí vengo, no tenía barreras, generó muchas dificultades también haber tenido la trámite administrativo del MIPRES para generar las pruebas PCR en plena pandemia y se demoraba más un médico haciendo el MIPRES que ordenando en una presión asistencial. Son cosas, por favor, no son señalamientos, doctor Alexander. Espero que le vuelva la sonrisa al rostro, que es muy importante que le vuelva la sonrisa al rostro. Yo diría que es más lo bueno que lo malo, hay que reconocer. Yo creo que estamos también de acuerdo en que se creó una capacidad de cooperación y de ayuda importante, hay que reconocerlo, ¿cierto? Hay que reconocerlo. Nuevamente me toca como panel de moderador porque me van a decir, ¿cómo estuviste blandito con los invitados? No les hiciste, no les sacaste, y entonces ustedes quedan muy bien y yo quedo súper mal, pero nuevamente mi gratitud. Creo que el tema nuevamente de garantizar un suministro con las complejidades mundiales, ¿cierto? El tema de los sedantes fue muy difícil, el tema de las alertas rojas hospitalarias, por favor, eso hay que pensarlo. No podemos decir alerta roja en todos los hospitales cerrados de cuenta de, ¿cierto? Es prácticamente el confinamiento. Eso es como el confinamiento, usted no puede salir a trabajar y usted verá cómo se defiende. El tema de los elementos de protección personal que sin duda generaron y siguen generando costos al sector hospitalario. Entonces yo dejo ahí un montón de temas que nos darían, decía el tema de cómo garantizar que los carnets de vacunas son los legítimos, que las pruebas son las legítimas, pero hacerlo fácil. Ahí está el mundo digital. Pero les voy a dejar porque tenemos 1 minuto y medio para cada uno. Doctor Alexander, digámoslos a qué es lo que no debe repetir y qué nos espera para adelante. Y le acepto, no le voy a aceptar la respuesta de que no queremos más muertos porque se nos va a venir la teta. Cuéntenme ustedes del ministerio qué es lo que no podemos repetir y qué se nos espera para adelante. Bueno, yo creo que el tema de formación y conciencia ciudadana, el principal tratamiento aquí fue un tapabocas o el alcohol y el distanciamiento. Entender que los determinantes de las enfermedades están ahí y si aprendemos para todos los componentes de la vida que eso está y que eso es lo que tenemos que intervenir, creo que vamos a ganar hacia futuro. O sea, esa experiencia la tenemos que fomentar. La seguridad sanitaria y farmacológica. El país tiene que evolucionar a ser seguro sanitariamente y a ser seguro farmacológicamente. No podemos depender tanto de otros, sino tenemos que tener la capacidad de poder fomentarnos. La capacidad de investigación y desarrollo. Creo que el país tiene que avanzar en ese sentido porque no tenemos, Colombia tiene muchas personas con muchas capacidades y no tenemos que esperar que otros nos digan lo que podemos hacer en el país. Yo creo que todo el tema informático es un reto muy importante. Creo que nos enseñó a usarlos, pero nos permite hoy, todo lo podemos manejar de unas formas distintas, de unas formas muy importantes. El fortalecimiento de la telemedicina, la telesalud, yo creo que es un avance muy importante, es un avance que se debe dar. Cosas que revisar, lo complejo que es el Estado. El Estado es muy complejo y hacer cualquier cosa en el Estado es extremadamente, los que venimos del sector privado, para nosotros eso es una tortura diaria. Tenemos que ser fáciles y prácticos y el Estado tiene que aprender a hacerlo y ser transparente, ser seguro, ser eficaz, siendo
facilitador. Problemas que tuvimos muchos, lo que usted dice, insumos, medicamentos, eso es la labor diaria del trabajo y no los coloqué como los temas difíciles porque son los temas intermedios porque entre todos pudimos avanzar sobre esto. Creo que me llevé el tema de equidad en prestación de servicios. Creo que tenemos que garantizar que los territorios sean iguales, sean similares en sus capacidades de respuesta. Debemos buscar que todo el país tenga capacidad de atención y yo creo que la tecnología como una herramienta de gestión y como una herramienta para avanzar. Yo le dejo los temas de las plataformas digitales a la doctora Marta, que creo que puede complementar muy bien. Y otro temita para que nos duela, pero eso habrá otro panel, ¿cierto? Liquidar EPS de los que se le prestamos servicios y sin plata, ¿cierto? Bueno, eso, pero doctor Alexander, usted no me va a quitar la amistad. Muchas gracias. Yo creo que también usted ha puesto el dedo en la llaga. Doctora Marta, ¿qué debemos aprender? Bueno, rápidamente, yo creo que la declaratoria de emergencia, que si bien sirvió mucho en esta ocasión, tiene que tener un componente que no trae implícito y debería ser automático y tiene que ver con que cualquier IPS pueda cobrar pacientes de cualquier APB. O sea, eso yo, la verdad es que creo que va a terminar la pandemia y no lo he logrado. Eso es fundamental. No es con quien yo contrato, no existe que esta es mi red y esta no es la mía en estos momentos de emergencia. Esto me parece que no opera y nos ha causado gran daño. Eso además disminuye por lo menos la mitad de los trámites que tiene que ver con el cobro. Otro tema que me parece clave, que ya lo dijo el vice, es el tema de seguridad sanitaria para poder tener elementos básicos de producción en Colombia, pero también tiene que ver con lo que yo les mencionaba de capacidades básicas. Creo que definitivamente los territorios no pueden ver si miran si tienen capacidades básicas. Creo que la transferencia de recursos tiene que estar ligada a tener y mantener capacidades básicas. Así no nos guste, yo creo que hacia allá tenemos que ir. Y otra cosa que es fundamental es la investigación comisionada. Hay momentos en que no es posible tener convocatorias abiertas y libres, a ver a qué se le ocurre en la creatividad del investigador, cosa que es muy importante, por supuesto la defiendo como investigadora, pero hay momentos en que el país tiene preguntas que necesita resolver y hay que tener la capacidad de comisionar directamente a quien lo sabe hacer para que la responda en tiempo récord. Entonces yo creo que esas son fundamentales. Gracias, entre muchas. Gracias, doctor. Es que aquí nos podíamos quedar. Yo tendría tantas cosas. Doctor Didier. Andrés, yo vuelvo al tema y es que un aprendizaje enorme es el autocuidado. O sea, yo creo que el sistema debe volver a la prevención y a la promoción. Yo lo viví de niño, las promotoras de salud, y yo creo que esa atención regionalizada de salud debemos volver a ese sistema de priorización en la promoción y en la prevención. Lo que decía la doctora Marta, la universalización real en salud. Usted no puede decir que es que llego aquí a que me atienden porque esa es mi red y el pago depende de donde yo esté amarrado. No, eso lo habíamos planteado en la reforma al sistema de salud. Hablar de portafolios de atención, garantizarle ese presupuesto, porque que no puede volver a ocurrir es que encontremos un sistema de salud desfinanciado y con las dificultades que tenemos. Y que algo que aprendimos en la pandemia, el autocuidado es necesario. Muchas de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir, la gran mayoría de las enfermedades se pueden prevenir con ese autocuidado y creo que ese debe ser el gran mensaje y la gran enseñanza que nos dejó la pandemia es la universalización y la solidaridad. Creo que es fundamental ser solidarios y Colombia reaccionó muy bien frente a la seguridad alimentaria y ahora debemos reaccionar después de esta pandemia a esa seguridad social en atención en salud, desde la prevención y desde la promoción y desde la diferenciación de competencias en esos portafolios de servicio con su respectiva financiación. Doctor Didier, muchas gracias. Voy a hacer entonces en aras de ser muy estricto con el tiempo, nos hemos pasado 2 minutos, pero creo que para mí ha sido muy ilustrativo, muy interesante. A ustedes incluso les repito como personas, agradecerles todo lo que han también, todo lo que lo han dado, ¿cierto? Las tensiones que generan las responsabilidades que ustedes tienen, tengan la seguridad que las reconocemos en nombre de la asociación. Nuestra gratitud, los temas de siempre aprendizaje. Yo creo que esto ya lo hemos dicho, esto no. Leí un libro de un
autor, un filósofo catalán que se llama Josep Maria Esquirol. Su nombre es La penúltima bondad. Y arranca con un capítulo y es que vivimos en las afueras del paraíso, y es bellísimo porque él pone ahí después, en el paraíso las vacas no dan leche, y dice, ¿por qué no dan leche? Porque en el paraíso nadie trabaja y las vacas hay que ordeñarlas para poderles, total que es una cosa muy bonita, siempre habrá tarea por hacer, nuevamente para que estemos, es decir, para que estemos siempre, que no vamos a llegar a un mundo perfecto, pero reconocer los avances, reconocer las brechas termina siendo también importante para ese avance. Yo voy a terminar para dejarle a Catriz también con algo que usé mucho en el hospital y es ese tono, así yo al inicio del congreso hablé de la benevolencia, pero el tono de no perder la alegría. Entonces voy a terminar con 2 estrofitas de un poema que ustedes seguramente han leído, si no los invito a leer, de Mario Benedetti, que se llama Defensa de la Alegría. Además está musicalizado por Juan Manuel Serrat. Es una belleza, yo no voy a leerlo todo, simplemente quiero otra vez llamarme, invitarme como colombiano, como miembro de este sector, a no perder el propósito y el sentido de vida en medio de todas las dificultades, que repito, se los agradezco. Dice Mario Benedetti: defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y de las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. A pesar de todo, tenemos que seguir aquí con alegría, avanzando y construyendo un mejor país. Muchísimas gracias de mi parte. Me hicieron muy difícil la moderación. Bueno, les digo, no quedo ni 5 contento con ustedes porque no sé, porque con esos rostros me evitaron que tenía un montón de puñaladas aquí para pegar, pero tenía cierto reato de conciencia. Las puñaladas irán en forma privada. Muchísimas gracias por todo, también el apoyo que le dan a la Asociación Colombiana. Catrix, le dejo a usted el cierre del panel y muchas gracias nuevamente a ustedes. Gracias a todos ustedes, a la doctora Marta, al doctor Moscoso y a usted por dejarnos con esa tarea de defender la alegría en medio de tantas dificultades. Gracias, doctora Aguirre.